Hola familia, qué bueno que se pudieron conectar a nuestro estudio bíblico de la carta a los Romanos. Y el día de hoy conmigo estudiaremos Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Y el nombre o el título del tema del estudio bíblico del día de hoy es Justificados por fe. Iniciamos nuestra lectura en el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Parémonos ahí por un instante, en el versículo 21. Este versículo establece un orden, establece cierto nivel de importancia entre la justicia de Dios, entre la ley y los profetas. Este versículo nos dice que la justicia de Dios recibe testimonio de la ley y de los profetas. Son los profetas, es la ley que testifican, que dan testimonio de la justicia de Dios. La justicia de Dios está en primer nivel. En segundo nivel está la ley y los profetas. Si podemos explicarlo o ilustrarlo de esa manera, es los profetas, la ley de Moisés, que da testimonio de la justicia de Dios. Para poder ilustrar lo que estamos hablando en este momento, vamos a ver con un ejemplo de cómo Jesús no se acomodó a la ley y a los profetas. Sí, suena un poco raro, suena un poco extraño. Sí, Jesús cumplió toda la ley. Sí, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, pero Él no era moldeado o regido por la ley, sino que era Jesús, Dios, quien moldea la ley, Dios que moldea los profetas. La ley no moldea a Dios. Dios es quien moldea a la ley y a los profetas. Ese orden, ese parámetro, ese nivel es establecido en el versículo 21. Y para poder entender y comprender y que no sea tan duro, tan chocante, vamos a ver un ejemplo con la vida de Jesús. En la ley, en Levítico, estaba establecido que los leprosos, aquellas personas que tenían la enfermedad de la lepra, puedan ser tratados con ciertas características, con cierto rechazo. Y esto está escrito en Levítico capítulo 3, versículo 45 al 46. Dice lo siguiente: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Tres características que tiene una persona inmundo. Alguien que tenía la enfermedad de la lepra era que sea impuro, que habitara solo y que habitara fuera del campamento. Estas características son establecidas, regularizadas, impuestas por la ley de Moisés. En otras palabras, alguien que tenía la lepra era rechazado por el pueblo de Israel. Alguien que tenía una lepra era considerado inmundo. Y el pueblo de Israel realmente se tomaba en serio el tema de la inmundicia, se tomaba en serio las regulaciones establecidas por la ley de Moisés. Si la ley de Moisés decía que alguien que tenía lepra era inmundo, ellos lo consideraban inmundo y evitaban el tener el menor contacto posible con esta persona, porque ellos trataban de cumplir la ley establecida por Moisés en Levítico capítulo 3, versículo 45 al versículo 46. Pero en Mateo, cuando vino Jesús, vemos una historia un poco diferente. Miren lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 2. Y aquí vino un leproso y se prostró ante Jesús, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. Jesús, extendiendo la mano, y le tocó. Extendiendo la mano, le tocó.
Jesús le tocó a un hombre impuro. Jesús le tocó a un hombre inmundo. Jesús le tocó a alguien rechazado, a alguien considerado inmundo por la ley de Moisés. Y no solamente eso, sino que dijo Jesús: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esa es la justicia de Dios. La ley puede establecer un parámetro. La profecía puede declarar un camino, pero la justicia de Dios es aquella que establece y sale fuera de cualquier lógica, que sale fuera de cualquier cosa establecida, que sale fuera de cualquier lógica, de cualquier doctrina, de cualquier principio que ha sido establecido en este mundo. La justicia de Dios está fuera del entendimiento lógico del hombre. Lo lógico era que este hombre leproso sea rechazado. Lo lógico era que este hombre leproso se evite el mayor contacto posible. La ley decía que un hombre leproso debía vivir y habitar solo. Pero Jesús vino y con una intervención rompió una ley y sanó a un hombre. Mostró un nuevo camino, algo que estaba fuera de la lógica. Y a lo largo de todo el ministerio de Jesús podemos ver todas estas intervenciones por las cuales los fariseos y los escribas tenían ese choque, esa dureza en su corazón, porque no podían entender y no podían comprender cómo un hombre podía hacer milagros, podía decir que era el Hijo de Dios, podía romper y quebrar la ley de Moisés. ¿Por qué no entendían? Ellos no entendían que la justicia de Dios estaba sobre la ley, que la justicia de Dios estaba sobre los profetas, que la justicia de Dios estaba siendo hecho carne y estaba delante de ellos. El Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, la justicia de Dios hecha carne. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es: ¿cómo accedemos a esa justicia? Porque ustedes y yo podemos estar de acuerdo en que accedemos a la ley a través de la lectura de la ley. Accedemos a los profetas a través de una profecía. Pero la pregunta es: ¿cómo accedemos a la justicia de Dios? ¿Cómo recibimos su justicia? O como dijimos que se iba a llamar este tema, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo podemos recibir esa justicia? Esta pregunta la podemos responder en el versículo 22, en el segundo versículo del estudio del día de hoy. Versículo 22 del capítulo 3 de Romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por medio de la fe en Jesucristo solamente hay una manera de acceder a la justicia de Dios. Solamente hay una manera de ser justificado, y es a través de nuestra fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Fe en que Jesús vino a esta tierra y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La única manera de que podemos acceder a la justicia de Dios, que es mayor que la ley y que es mayor que los profetas, o como leímos, que la ley y los profetas dan testimonio de su justicia. La ley y los profetas dan testimonio de su justicia, que la ley y los profetas son sombra de su justicia. Un ejemplo más para poder terminar de ilustrar lo que estamos hablando. Cuando nosotros estamos caminando bajo el sol, la sombra hace lo que nosotros hacemos. Si se puede imaginar en un día caluroso, como los días que estamos teniendo ahora en la ciudad de Santa Cruz, y estamos caminando por la calle y nos pega el sol, la sombra va a hacer lo que nosotros hacemos. Si nosotros nos ponemos a caminar, la sombra nos va a seguir. No es al revés, no es que nosotros hacemos lo que la sombra nos dice que haga. No, si la sombra dice hacia allá, no es que nosotros nos dirigimos hacia donde la sombra nos está llevando. No, la sombra sigue a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestras decisiones y a nuestra voluntad. Esta ilustración utilizo para explicar un poco de la ley, los profetas y la justicia. La ley y los profetas hacen lo que la justicia de Dios dicta. La ley y los profetas se moldean a lo que la voluntad de Dios dicta. La ley y los profetas se ajustan, se moldean,
obedecen a lo que habla y dice la justicia de Dios, a la cual solamente accedemos a través de nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, aquel que tomó nuestro lugar y también que nosotros tomamos el lugar de Él. Un intercambio completo. A esto solamente podemos acceder a través de fe. Y otra pregunta que quiero hacer el día de hoy es: ¿por qué necesitamos de la justicia de Dios? ¿Por qué necesitamos de un Salvador? O más importante, ¿por qué necesitamos de una fe? ¿Por qué necesitamos de la justicia de Dios? ¿Por qué necesitamos de un Salvador? ¿O por qué necesitamos de tener fe? El versículo 23 de Romanos capítulo 3, Pablo nos presenta una verdad. Dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la versión Reina Valera, esta palabra destituido ha sido traducido de la palabra en griego justereo, que significa ser inferior, quedarse corto, ser deficiente, dejar, faltar, menos, padecer necesidad y ser pobre. Justereo, eso es lo que significa la palabra destituido. Por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos y hemos venido a ser inferiores. Por cuanto todos pecamos y nos quedamos cortos. Por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecaron y venimos a ser deficientes. Porque cuanto todos pecaron, ahora somos falta, somos menos y padecemos necesidad. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque en un inicio, al inicio de la creación, cuando Dios creó al hombre, Dios nos creó con un propósito, nos creó con un diseño, nos creó con un fin, que está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese era el propósito, ese era el anhelo, ese era el deseo que Dios tenía en su corazón. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre en el jardín del Edén se relacionaba cara a cara con Dios, se relacionaba con Dios, tenía una posición delante de Dios, tenía una posición de hijo. Pero cuando el hombre decidió pecar, por voluntad propia, tomar sus propias decisiones en base a su razonamiento, en base a su conocimiento, en base a lo que él creía que era correcto, cuando el hombre tomó esta decisión, fue destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Permítame ilustrar de una manera para tratar de mostrar el significado de ser destituido de la gloria de Dios. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, muchos de nosotros lo primero que hacemos es cepillarnos los dientes. Y cuando nos cepillamos, lo hacemos delante de un espejo. Y este espejo es fiel a nuestro reflejo. Por ejemplo, si estoy delante de mi espejo y si me voy a la derecha, el espejo se va a ir conmigo. Si yo me voy a la izquierda, el espejo se va a la izquierda. Cuando soy un poco más detallista en base a lo que veo en el reflejo, puedo ver que tengo una nariz, puedo ver que tengo una una frente, puedo ver que tengo unos ojos, puedo ver que tengo una oreja. Eso es lo que veo a raíz de mi reflejo. Tengo a alguien que me enseña y me dice: esa oreja que tú puedes ver en el espejo es para escuchar. Esa boca que tú tienes y ves a través del espejo sirve para hablar. Esa nariz que tú ves a través del espejo sirve para oler. Y yo empiezo a reconocer ciertos rasgos, ciertos detalles míos, porque tengo una imagen. Porque me doy cuenta que tengo una semejanza.
Ese fue el anhelo y el deseo de Dios desde un principio. Dios siendo imagen, siendo semejanza, viendo al hombre un ser en quien podía reflejar sus características. Eso significa ser imagen y semejanza. Y después de esto, sojuzgar, ejercer dominio, descubrir el propósito de esas características que el hombre tenía dentro de él. Cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, todo esto fue cortado. Dicho de otra manera, el hombre ya no tiene en quién reflejarse. El hombre ya no tiene en quién ver sus características. El hombre ya no tiene una imagen. El hombre ya no tiene una semejanza. Y por consecuencia, el hombre ya no sabe cuál es su función, cuál es su propósito y por qué está en esa tierra. El cielo y la tierra desligados. El cielo y la tierra, cada uno con su propósito. Por cuanto todos fueron destituidos, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre ya no tiene una identidad, ya no sabe cuál es su propósito. Pero en el versículo 24, Jesús, la justicia de Dios, Jesús, el Verbo hecho carne, Jesús, nuestro Salvador, tuvo la autoridad suficiente para justificarnos y restituir aquello que había sido creado, redimir aquello que había sido quitado, cumplir cualquier necesidad. Como dijo Pablo, qué salvación tan grande. Miren lo que dice versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, a quien Dios puso como sacrificio, quien Dios puso como ofrenda por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Manifestar en este tiempo su justicia, que Él sea el justo y Él el que justifica a todos aquellos que tienen fe en Jesús, el justo que nos justificó y quien cumplió toda justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. El Verbo de Dios hecho carne, que en el cumplimiento de la eternidad, en el cumplimiento del tiempo, vino y se reveló a cada uno de nosotros. Una justicia que es mucho mayor que cualquier ley. Una justicia que es mucho mayor que cualquier profecía. La profecía y la ley dan testimonios de esta justicia que es mucho mayor, fuera de cualquier lógica, fuera de cualquier entendimiento, fuera de cualquier principio, porque en la mente humana es, si alguien hace algo mal, le va a pasar algo mal. Si alguien hace algo bueno, le va a pasar algo bueno. Esa es la lógica, esa es la dimensión en que la mente humana trabaja. Pero Dios trabaja fuera de cualquier lógica, fuera de cualquier principio, fuera de cualquier estructura humana. Por eso muchas veces nos parece loco que alguien que fumaba, tomaba, y ahora esté pastoreando. Alguien rebelde, ya no sea rebelde. Un matrimonio destruido, que termina siendo una buena familia, porque la justicia de Dios opera fuera de cualquier ley, porque la justicia de Dios opera fuera de cualquier profecía. Es la profecía y la ley que se sujetan a la justicia de Dios. Versículo 27 al 31 para terminar. Y Pablo termina este capítulo 3 hablando un poco de la jactancia. No jactancia como orgullo, sino jactancia de sentirse felices por tener a alguien que nos haya salvado. Sentir la honra
de haber sido escogido por Jesús. Sentirse amado porque Dios decidió venir y enviar a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros. Miren lo que dice Pablo en la parte final del capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe no invalidamos la ley. Por fe no invalidamos las profecías. Es por la fe que confirmamos la ley. Por nuestra fe podemos acceder a la justicia de Dios. Un día se le acercaron a Jesús escribas y fariseos con el único propósito de tentarle. Y ellos le hicieron la siguiente pregunta a Jesús. Ellos que creían que eran conocedores de la ley, ellos que creían que eran aquellos que cumplían la ley, aquellos que creían que ellos cumplían toda la ley que había sido establecida por Moisés, que eran intachables en su conducta y de completa integridad. Se acercaron delante de Jesús y le preguntaron: Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de toda la ley? Y Jesús, que entendía y comprendía la justicia de Dios, que Jesús era la justicia de Dios hecha carne, les respondió de la siguiente manera, les dijo: el primer mandamiento es amar a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos que hasta ese momento no habían sido dichos, pero habían sido dichos con tanta verdad por parte de Jesús que los fariseos, que los escribas no pudieron encontrar cómo refutar aquellos principios que Jesús había establecido. Dos principios nuevos, dos mandatos nuevos, dos leyes nuevos. Esa es la justicia de Dios. Justicia de Dios que está sobre toda la ley. Justicia de Dios que está sobre mandamientos, sobre cualquier mandamiento que ni siquiera llegamos a conocer. Eso es lo que produce a nosotros cuando por nuestra fe nos acercamos delante de Jesús. Cuando tenemos un encuentro con la verdad. Cuando tenemos un encuentro con el trono soberano de Dios. Una justicia mayor que cualquier regla, mayor que cualquier mandamiento, mayor que cualquier estructura y doctrina humana. La ley de Moisés y los profetas contienen principios, sí, que nos van a llevar a vivir una vida plena. Pero para poder incluir, para poder cumplir estos mandamientos, primeramente tenemos que acceder por fe a su justicia. Dicho de otra manera, no hay ninguna manera, no hay de ninguna otra forma que podamos ser justos si no es a través de fe. No hay ninguna otra manera de que podemos aplicar la justicia de Dios si no es por fe. Primero creemos en Dios, aceptamos su justicia y después la aplicamos. Después aplicamos la ley, después aplicamos los profetas. No es al revés, no es que primero aplicamos su ley y por la aplicación de la ley somos justificados. No, primero somos justificados y esta justificación por fe nos lleva a la aplicación de su justicia. Primero creemos en nuestro corazón que Jesús vino a esta tierra y murió por nuestros pecados. Primero creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó en el tercer día. Primero creemos en nuestro corazón que así como Él tomó nuestro lugar, ahora nosotros tomamos el lugar de Él como hijos de Dios. Y una vez más el cielo y la tierra son uno. Ahora nosotros, tú y yo, tenemos alguien, tenemos un Padre, tenemos un Dios en quien podemos encontrar nuestro reflejo, en quien podemos encontrar nuestra imagen, en quien podemos encontrar
una semejanza, un maestro, un Dios que nos puede enseñar acerca de nuestro propósito en esa tierra, un Señor, un maestro que nos puede enseñar acerca de los principios de nuestra función en esa tierra. Una vez más, restituido el plan original de Dios, una vez más redimido el plan original de nuestro Dios, aquí en la tierra como es en el cielo. La justicia de Dios consiste en redimir a aquellos que se había perdido. La justicia de Dios consiste en restituir la posición que había perdido la humanidad por el pecado. Primero nosotros accedemos a la justicia de Dios por fe, y después de acceder a su justicia, aplicamos esa justicia en nuestras vidas y traemos el cielo a esta tierra. Si esta es la primera vez que te conectas a este video, si esta es la primera vez que escuchas hablar de Dios, la justicia de Dios está más cerca de lo que te imaginas. Está a una fe de distancia. Solo basta creer en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y a partir de ahora puedes relacionarte con Él como tu Padre, como tu Dios. Ya no eres huérfano, ya tienes un Padre. Si esta es la primera vez que escuchas este video, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, gracias por tu salvación. Gracias por tu justificación. Gracias por tu justicia. Gracias por enviar a tu justicia. Gracias porque tu justicia se hizo carne. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito a esta tierra y morir por nuestros pecados, y que por tu poder que pudo resucitar al tercer día. Gracias, Señor, porque gracias a esa muerte ahora nosotros podemos relacionarnos con nosotros. Gracias, Señor. Y el día de hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de ahora yo quiero tener una relación contigo, aprender más de qué se trata tu justicia, para poder aplicar tu ley, poder aplicar las profecías a mi vida, entendiendo que yo ya he sido justificado por mi fe. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Hermanos, gracias por conectarse a este video. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.